Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Primeramente, pues, para iniciar, por favor, ¿se podría presentar y contarnos brevemente a qué se dedica usted? Muy buenas noches, soy el doctor César Eduardo González Muñoz, soy médico cirujano de trasplante, mi especialidad fue en Centro Médico Nacional del Noroeste Cirugía, posteriormente una subespecialidad en cirugía de trasplantes y enfermedades del riñón en el Centro Médico Siglo XXI. Terminando en Centro Médico Siglo XXI, fuimos encargados de la jefatura de trasplantes del Centro Médico del Noroeste, y posteriormente nos fuimos a España, a Barcelona, a hacer la especialidad en cirugía de trasplante hepático en adultos y niños y cirugía hepatobiliopancreática. Excelente, doctor. Qué gusto que en nuestro estado podamos tener una persona tan preparada como usted. Y para empezar desde lo básico, ¿qué es el daño renal y por qué es tan importante hablar de la detección oportuna? El daño renal o la enfermedad renal crónica es una de las principales enfermedades crónico-degenerativas que están causando prácticamente la muerte en muchos pacientes. Las principales son diabéticos e hipertensos. Y es muy importante la detección oportuna, ya que nosotros podemos detener el daño o podemos incluso retomar una vida saludable. Y cuando ya detectamos muy avanzado la enfermedad renal crónica, las alternativas de tratamiento es pues, el trasplante, la diálisis o la hemodiálisis. Doctor, sabemos que contamos con dos riñones, pero ¿qué es lo que cumplen los riñones en nuestro cuerpo principalmente? Las principales funciones de los riñones es filtrar los líquidos, filtrar las toxinas, la sangre, prácticamente es un filtrado general de la sangre y pasan a través de los riñones. Ahí existen unos filtros llamados glomérulos y estos glomérulos van a desintoxicar el cuerpo. Y también otra de las funciones es producir hormonas como la eritropoyetina, que es muy importante esta hormona porque es un mensajero. A través de esta producción de esta hormona va a los huesos largos donde se encuentran las células madre pluripotenciales para formar glóbulos rojos y así evitar la anemia. También regulan la presión arterial a través de la función de la renina-angiotensina, que son hormonas fundamentales para la vasoconstricción de las arterias. Esto quiere decir disminuir la luz arterial y o dilatarla para evitar una hipertensión o compensar una presión arterial normal. También regula la calcificación de los huesos a través de la vitamina D y regula los gases arteriales, entre otras funciones que tiene. Las funciones más importantes son las que acabo de mencionar de los riñones. Vaya, qué interesante, doctor. Y, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad renal? Las principales personas que tienen mayor riesgo son personas diabéticas o hipertensas. Si vemos la estadística mundial, las principales causas de daño renal son personas diabéticos e hipertensos y esto nos engloba en un 70% de las causas. El otro resto de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica son personas que tienen un antecedente hereditario como enfermedad poliquística o son niños que tienen algunas variantes anatómicas o malformaciones urinarias que causan daño renal crónico, pero las principales causas son, o principales personas que tienen un foco de riesgo son diabéticos e hipertensos, por eso el llamado a acudir con sus médicos oportunamente para la detección, vaya la redundancia, oportuna y detener esta gran enfermedad renal crónica. Doctor, ¿esta enfermedad da síntomas al inicio? Desafortunadamente, al inicio son síntomas muy vagos. Tenemos que los médicos clínicos ir a buscarlos, tener esa suspicacia de ir a buscar esos signos o clínicos, pero más que nada la determinación o la detección oportuna en diabéticos e hipertensos es a través de sus laboratorios, es donde podemos ver oportunamente la enfermedad renal crónica y detener el problema. Pero ya cuando está en una enfermedad renal crónica muy avanzada, en una etapa 4, es cuando son más floridos los signos y síntomas como la hipertensión, como el cansancio, la fatiga, que esto es debido a la anemia por un daño renal crónico que ya no produce eritropoyetina. También se puede presentar hinchazón de las piernas porque un dato
pivote principal es la fuga de proteínas microscópicamente, que esto sí lo podemos detectar a través de laboratorios oportunamente, pero cuando ya es una fuga de proteínas muy evidentes, ya macroscópicamente, que es evidente a través de la taza de orina, ver una espuma que no se desvanece a través del tiempo, estamos hablando ya de una enfermedad renal ya muy avanzada, que hay una proteinuria macroscópica y que clínicamente se manifiesta por hinchazón o edema de las piernas, de los tobillos, o una hipertensión también de difícil control. Es otro de los signos que se presentan en pacientes con una enfermedad renal crónica ya avanzada en una etapa 4 aproximadamente. Recordando que la enfermedad renal crónica tiene 5 etapas, en donde en la etapa número 1 la función renal de los 2 riñones está aproximadamente al 95%, en etapa 2 están funcionando a un 75%, y en etapa 3 están funcionando de un 60 a un 30%, y ya en la etapa 4 están funcionando de un 29 a un 16%, y ya en la etapa 5, que es cuando ya requieren diálisis, hemodiálisis o trasplante, están funcionando de un 15% a un 0%. Es por eso importante detectarlos oportunamente, porque si nosotros detectamos el daño renal en una etapa, en la etapa número 1, por ejemplo, tenemos un 40% de posibilidades de regresión del daño. Pero si ya la detectamos en una etapa 2, tenemos aproximadamente un 20% de posibilidades, ya es menos las posibilidades de regresión del daño, recordando que las células renales tienen las características de que no se regeneran una vez que han dañado los filtros, los glomérulos renales. En una etapa 3, si lo detectamos en esa etapa, tenemos ya un 10% de posibilidades de regresión del daño. Si vemos cada vez que avanza el daño renal, es menos probable regresar la función renal. En una etapa 2 tenemos solamente un 3% de posibilidades de regresión del daño, y en una etapa 5 prácticamente es de un 0.3% de posibilidades de regresarla en una etapa 4B. Por eso es importante la detección oportuna y sobre todo en pacientes diabéticos o hipertensos. Qué increíble, doctor. Y a todo esto, ¿hay la manera de que se pueda detectar el daño renal de forma temprana? Sí, hay maneras de poder detectar la enfermedad renal en forma temprana, y reiteramos lo importante que es saber si es diabético o hipertenso. Si tienes más de 5 años de evolución, acudir con tu médico para que te realice un examen de laboratorio, un perfil general sencillo. Con eso nosotros podemos determinar las toxinas, cómo se encuentran en la sangre, si hay un aumento de las urea, el nitrógeno ureico, la creatinina, nos podemos dar cuenta y hacer un cálculo de la función renal. Si nosotros detectamos, aparte de eso, o solicitamos un estudio como es la recolección de orina de 24 horas, con determinación de microalbúmina en orina de 24 horas, y otro indicador de función renal que es la cistatina C, nosotros podemos tener ya más específicamente el grado de daño renal, si es que existe un grado de daño renal, pero estos estudios básicos, como el perfil general sencillo y la recolección de orina de 24 horas con determinación de microalbúmina en orina de 24 horas, podemos detectar oportunamente el daño renal y clasificarlo si hay, en qué etapa está. Ok, doctor, qué interesante. Y otra duda, ¿qué tan determinante es un diagnóstico temprano en el pronóstico del paciente? Definitivamente es muy importante y trascendental poder detectar oportunamente el daño renal, porque ahí radica el pronóstico. Si nosotros lo detectamos en etapas 1, 2 o en la tercera etapa, tenemos mayor posibilidades de cambiar el rumbo de la enfermedad natural, de la enfermedad renal crónica. La historia natural de la enfermedad renal la cambiamos si nosotros detectamos en las primeras 3 etapas el daño renal, haciendo una detección oportuna, dando el tratamiento de protección renal, cambiamos el rumbo. Por eso sí cambia el pronóstico. Si nosotros lo detectamos en una etapa 4, 4A, 4B, pues ya prácticamente es poco probable, el pronóstico cambia muchísimo, el pronóstico no es favorable para la función renal. Para la vida tal vez sí, porque existe el trasplante, pero para la función renal
pues ya es difícil retomar una mejor calidad de salud renal si nosotros tenemos una etapa 4. ¿Cuáles son los tratamientos que existen cuando el daño renal se detecta a tiempo? Cuando se detecta a tiempo, vamos a ver principales causas, pero en general vamos a hablar que hay protección renal. La protección renal consiste en medicamentos como los principales datos y signos que a un paciente vamos a detectar que hay un daño inicial de la enfermedad renal es proteínas microscópicas a través de la orina. Es el primer indicador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Minimizar esa proteinuria microscópica a través de medicamentos como el losartán, como el enalapril. Son medicamentos que van a controlar la presión y van a evitar que haya fuga de proteínas y van a proteger los glomérulos, las unidades funcionales de los riñones. Hay otros medicamentos como la dapaglifosina, la empaglifosina, que son medicamentos que protegen, que hacen que trabajen más lentamente los riñones a, a través de varias funciones, incluso disminuyen el peso corporal para que no haya una hiperfiltración o un trabajo excesivo de los riñones, y para darme a entender, es así evitamos que se cansen esos glomérulos y preserva más la función renal. Estos medicamentos también son protectores renales, y con el advenimiento de otros medicamentos como la Firialta o la finerenona, pues también son medicamentos que van a ayudar a los glomérulos a que disminuyan las proteínas en orina de 24 horas, disminuye la proteinuria, protege los riñones junto con los otros 2 o 3 medicamentos que ya habíamos comentado. Y estos van a hacer que el paciente, por lo regular, son pacientes que son diabéticos o hipertensos y que tienen sobrepeso o obesidad, y estos 2 medicamentos van a ayudar a controlar el peso y por lo tanto van a ayudar a que tenga mayor filtrado glomerular, o sea, mayor desintoxicación del cuerpo a través de estos medicamentos. Excelente, doctor. ¿Y qué cambios en el estilo de vida recomienda para cuidar los riñones de toda la sociedad? La principal recomendación en toda la sociedad es tener una vida saludable, y eso está tal vez muy comentado, muy trillado, como dicen, pero es la realidad y nosotros lo vemos aquí con los pacientes. Cuando un paciente va avanzando la evolución de la enfermedad renal crónica y lo hacemos entender, lo educamos de que si no hace un cambio en su estilo de vida, en una alimentación sana y hacer ejercicio, eh, esto va a llevarnos hasta la diálisis o el trasplante. Y hemos tenido muchos casos de pacientes que ya hablamos seriamente con ellos y que han entendido la seriedad y se ponen con una disciplina rigurosa, y hemos visto cómo han bajado de peso, y ese descenso del peso corporal disminuye o minimiza el daño renal. Por lo tanto, los pacientes se van contentos porque es tangible. Podemos ver, nosotros aquí en la consulta llevamos una gráfica en donde medimos mes con mes o cada bimestre la función renal y podemos comparar. Si no podemos medir, no podemos mejorar la función renal, y aquí lo medimos y hacemos gráficas y vemos si va en un descenso, pero si hacemos modificaciones del estilo de vida, del peso, mejoramos su presión arterial, mejoramos las 6 variables que son fundamentales, como es control de la presión arterial, control de su glucosa, que no haya anemia, que su hemoglobina sea lo mejor posible para que estén más oxigenados sus glomérulos, sus riñones, pues la función renal va a mejorar, que no haya infección de vías urinarias, porque muchos de los pacientes con crecimiento de próstata causan infecciones recurrentes y esto acelera el daño renal. También que el peso corporal fundamental sea el adecuado para que no haya hiperfiltración, no se agoten, por así decir, los riñones y se dañen más rápido la función renal. Y el otro, que el ácido úrico sea en niveles adecuados. Si nosotros controlamos esas 6 variables, podemos ver tangiblemente la mejoría o el retroceso del daño renal, y lo hemos visto con pacientes que han acudido aquí a la consulta médica, y nos da mucho gusto y es satisfactorio para el médico, para la familia y para el paciente ver ese retroceso del daño renal,
y eso lo logramos a través de un trabajo en equipo con nutriólogos o nutriólogas especializadas en la clínica de la enfermedad renal crónica. Cuando el daño renal avanza, ¿en qué momento se requiere de diálisis? Prácticamente está indicado por las guías internacionales del daño renal, de nefrología, en un paciente que ya está en una etapa número 5, que es un filtrado glomerular del 15%, ahí es cuando ya se requiere el trasplante de riñón. Pero si nosotros detectamos un paciente desde la etapa 3, por ejemplo, y los hemos dado seguimiento por años y hemos visto que en los últimos meses ha disminuido su función renal y que ya va en una etapa 4B, que es aproximadamente del 18% hacia abajo, va bajando. Es ahí donde nosotros podemos ofrecer el trasplante prediálisis. Nosotros podemos eh, pues informar de lo importante que es hacer un trasplante antes de llegar a la diálisis, porque todavía tenemos un margen de función renal que tiene todavía reservas de los riñones de filtrar toxinas. Podemos aprovechar ese tiempo, ese margen de tiempo en hacer estudios, porque un protocolo para trasplante se requiere de hacer estudios de laboratorio, de rayos X, valoraciones médicas que consume tiempo y nosotros lo podemos aprovechar catalizando ese tiempo con los estudios, rayos X, valoraciones, para cuando va avanzando el daño renal, nosotros ya tenemos concluido el protocolo y si tiene la bendición de contar con un donante vivo, pues nosotros en vez de llegar a la diálisis o a la hemodiálisis, hacemos la catapixia para mejor hacer el trasplante en vez de la diálisis. ¿Qué ventajas tiene? Que un paciente cuando se hace un trasplante prediálisis sin llegar a la diálisis o que tenga, vamos a suponer, unas semanas o meses de haber iniciado hemodiálisis o diálisis peritoneal, pues su cuerpo todavía está fuerte, no hay daño renal interno, las arterias no están tan calcificadas y por lo tanto hay una diferencia más marcada en su recuperación después de su trasplante. La sobrevida de ese riñón que se va a trasplantar es mucho mayor. Prácticamente podemos hablar que estamos aproximadamente diciendo que son de unos 25 a 30 años, porque hay menos riesgo de rechazo, mayor función renal temprana del injerto. Eso quiere decir que después de hacer el implante del riñón que se trasplantó, podemos ver tangiblemente cómo empieza a orinar el riñón al despinzar las arterias, que le llega flujo al nuevo riñón. Eso es un indicador de que ya está funcionando el riñón, que está desintoxicando, que está eliminando orina, y esto se presenta en pacientes sobre todo que se hacen el trasplante prediálisis o un trasplante anticipado o que tenga muy poco tiempo en diálisis o en hemodiálisis. Ya después hablaremos del trasplante de donante fallecido, que tiene unas diferencias con un paciente de donador vivo y eso impacta en la sobrevida del riñón que se va a trasplantar. Excelente, doctor. ¿Qué cuidados debe tener un paciente trasplantado? Los cuidados que debe tener un paciente recién trasplantado, pues prácticamente llega a su hogar, en un lugar aislado donde se recomienda que no esté con visitas, ya que sus defensas están bajas por los medicamentos inmunosupresores que evitan el rechazo, bajan sus defensas y lo hacen más vulnerable a pescar infecciones virales o bacterianas u hongos en forma oportuna. Y por eso se evita el contacto con muchas personas, con muchas visitas, se evita estar yendo a cines o a conciertos, a lugares que haya mucha concentración de personas que puedan contagiar de alguna infección. Su alimentación debe estar preparados sus alimentos en casa con toda la higiene que corresponde. No comer en la calle, obviamente, porque esto se puede descompensar con una infección y deshidratación y todo impacta en la función de del riñón trasplantado. También se recomienda seguir al pie de la letra las recomendaciones de los medicamentos inmunosupresores, que no le falten estos medicamentos porque estos son los más importantes para evitar el rechazo del riñón. Tomárselo a sus horas, a sus dosis correspondientes, ni muy altas ni muy bajas, porque o muy altas hace que nos den infecciones inoportunas o muy bajas hacen que nos pueda dar un rechazo.
Entre más tiempo pasa el paciente que se ha trasplantado del día cero de su implante del riñón, es menos probable que se presenten complicaciones médicas o quirúrgicas. Excelente, doctor. Hay una gran duda que tienen las personas con la insuficiencia renal sobre cuáles son los beneficios que ofrece el trasplante frente a la diálisis. Son muchas ventajas que tiene el trasplante. Definitivamente la mejor calidad de vida del paciente que se trasplanta es evidente en el momento que se despierta después de la anestesia. Los mismos pacientes lo pueden referir como si han cambiado una batería de un auto, de un carro, y le cambian la batería a una batería nueva prácticamente. Otros pacientes lo describen como si es que se le llegó agua a una flor y empieza a florecer los pétalos, se sienten más limpios, con más energía. Y esto permite que el paciente trasplantado se reincorpore a una vida laboral, una vida académica, que siga estudiando donde estaba estudiando, la preparatoria, la universidad, o que siga trabajando donde antes trabajaba antes de enfermarse de los riñones. Por eso la calidad de vida mejora impresionantemente, ya no depende de ir a sesiones de hemodiálisis 2 veces o 3 veces por semana, o todos los días estar conectándose un catéter y líquido para dializarse. Esto cambia perfectamente la función de la vida. El paciente ya con un trasplante puede, si es hombre, crear familia; si es una dama, después de los 2 años de su trasplante puede planear un embarazo. Todo cambia definitivamente con el trasplante. Muy bien, doctor. ¿Y qué mensaje le daría a la población en general sobre la prevención del daño renal? El mensaje en general es que lleven un estilo de vida saludable. 30 minutos diarios de ejercicio van a hacer la diferencia para tener una vida con mayor función renal, mayor función cardíaca saludable. La alimentación, hay que bajar los carbohidratos, los azúcares sobre todo. El azúcar es la toxina más importante que hay y que daña a nuestro organismo, provocando diabetes o cáncer. Por eso es importante bajar azúcares, crear una cultura en los niños. Ese es el mensaje para los papás. Desde los niños tenemos que crear una cultura diferente, una cultura de salud, no llevar muchos alimentos azucarados, galletas y refrescos a la casa, porque lo que ven los niños a través de los papás es lo que ellos van formándose, esa cultura, una mala cultura de alimentación. Si el papá hace ejercicio, va a formar hijos que también tengan el deseo de hacer ejercicio. Si los papás tienen una alimentación sana y llevan alimentos sanos a la casa, van a crear una salud familiar, y esto va a cambiar y va a hacer la diferencia para crear una sociedad saludable. Excelente, doctor. Y ya para cerrar este tan importante mensaje, ¿cuál sería su último consejo para toda nuestra audiencia? El último consejo es que sigan las recomendaciones de los médicos, que no nos cuesta mucho el hacer 25, 30 minutos diarios de ejercicio. Seamos disciplinados, eduquemos bien a nuestros hijos, crear una sociedad, una familia saludable es lo mejor, es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Dejarle una cultura en la alimentación sana, dejarle una cultura en el ejercicio. Créanme que esas son de las mejores herencias que hay. Así que desde ahorita los invito a que sean familias responsables, sean papás responsables. Y si ustedes están viendo ahorita que son hijos, ayúdenos a que a sus papás cambiar el estilo de vida. Va a ser más difícil, pero pueden lograrlo. Y infórmenlos a ellos, y vamos a crear juntos una sociedad saludable, que es lo mejor que puede tener Mexicali, Baja California y México. Agradecemos su tiempo, doctor, por esta tan interesante charla. Al contrario, agradecido por la entrevista, y vamos a estar al pendiente de cualquier duda que surjan de todas nuestras personas que nos están viendo por las diferentes plataformas. Gracias. Y recuerden que sin donante no hay trasplante.